Así es, la semana, creo que la peor semana económica desde que Milei ha tenido una semana durísima cuando vemos los distintos indicadores. O sea, para empezar, ¿te acordás del dato mata relato que se usaba hace unos años atrás? Sí, claro, creo yo que sigue siendo una consigna válida. Bueno, y es más que válida. En esta semana hay muchas dudas, Guillermo, muchas, pero muchas, sobre la marcha del gobierno. Las primeras manifestaciones fueron las de un peso pesado, lo mencionamos esta semana, el caso de Javier Madanes Quintanilla, el lunes, ¿te acordás cuando hablamos? Bueno, el dueño de Aluar, nada más que ni nada menos que de la principal fábrica de aluminio, y de FATE, la principal proveedora de neumáticos de origen nacional, dijo en una entrevista que le hicieron que cuando le preguntaron por la situación económica si había que aguantar, dijo no hay que aguantar, hay que atacar. Claro, Madanes Quintanilla, tiene paradas sus plantas producto de la fortísima recesión que confirman los datos oficiales. Esta semana mencionábamos el caso, los datos del INDEC, del EMAE, del Estimador Mensual de Actividad Económica, que arrojó que marzo, atención con los números, marzo tuvo una caída interanual. Esto es un buen indicador del PBI, Guillermo, es decir, cómo se va a comportar el Producto Bruto Interno este año, es decir, la cantidad de bienes y servicios que va a producir la economía, la riqueza, el tamaño de nuestra economía. Dijo el INDEC que cayó en marzo 8,4% interanual, es decir, comparando marzo de este año con el marzo del año pasado, y 1,4% respecto a febrero, es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Por más que haya cierta desfasaje y ya estemos finalizando mayo, nos está diciendo que el primer trimestre la economía cayó 3% y que lejos de encontrar un piso, sigue la B corta, la que mencionaba el gobierno, estamos en la parte baja de la B. Cuando vemos por sectores, Guille, hay un solo sector, o en realidad un puñado de sectores de la actividad económica que están creciendo, que son el sector primario, la minería, la agricultura, la ganadería, pero el resto de los sectores, como la construcción, que cae 30%, la industria 20%, el comercio 18%, están todos en picada, ¿no? Los datos del CESIS también se conocieron esta semana, el relevamiento que hace el centro comercial de la ciudad de Río Cuarto, dicen que en abril, es decir, ya son datos más actuales que los del INDEC, que en abril la actividad comercial de la ciudad de Río Cuarto se contrajo 13%. Es decir, estamos lejísimos de esa B corta, en la parte alta de la B corta, y no estamos en el vértice aún que habla el gobierno, que dice Caputo que la economía va a empezar a crecer. Con estos números de caída del primer trimestre es imposible que se revierta en lo que queda del año la caída, no hay fundamento alguno que diga que la actividad económica va a recuperarse. Y el dato más alarmante de todo esto, me parece que es el más sensible, el que se siente en los hogares, es el que dio el Banco Central de la República Argentina, que informó esta semana que se dieron de baja en este primer trimestre del año 275.000 cuentas sueldo. ¿Qué significa esto? Que hay 275.000 empleos formales registrados que se perdieron, porque eso es lo que nos permite inferir esta caída de las cuentas sueldo, es decir, son trabajadores que no recibieron salario alguno en estos primeros meses del año, lo que nos está mostrando la crisis social en donde estamos, que ya empieza a tener, Guillermo, sus manifestaciones fuertes, como es el caso de Misiones, ¿no? A prestarle atención a lo que está pasando ahí, porque es un indicio de la crisis social y nos hace remontar a otras épocas de la Argentina, ¿no? Sí, lo que no pareciera haber una toma de conciencia plena de este escenario por parte del gobierno. Es la percepción que uno tiene, a lo mejor la procesión va por dentro y tienen que decir públicamente no pasa nada, pero han tenido que apelar a recetas que antes ellos mismos reprochaban, por ejemplo, salir a vender dólares para calmar el blue, generar un escenario de tener que arrear banderas históricas de los libertarios. Nosotros no intervenimos en el mercado porque pero lo hicieron ayer. Sí, eso, no solamente eso, sino que Milei esta semana reconoció
que en la desesperación, ¿no?, lo que muestra que no tenían un plan de gobierno, que eso ya es más que evidente, se pasaron de rosca con el ajuste en el gasto, lo dijo, ¿no? Como si eso no significara nada, ¿no? Es decir, los datos del IARAF que también compartí esta semana muestran que el ajuste lo están pagando las provincias, los estatales, los médicos, los docentes, los policías, los jubilados, ¿no? Esa pasada de rosca del ajuste porque se desesperaron. Bueno, y el descontento empieza a notarse, ¿no? Semejante costo social, Guillermo, para tener en abril un 8,8% de inflación, que se consigue con esta caída brutal de la demanda agregada, que pega, por supuesto, en la actividad económica, en el empleo. Y atención con esto, porque ahí vamos a lo del dólar que vos me decías. Todo esto se hace pateando la segunda ronda de actualización de tarifas que tenía prevista el gobierno, ¿no?, de gas, fundamentalmente para después de invierno. ¿Para qué? Para seguir mostrando un índice de inflación por debajo de las 2 cifras y con el dólar oficial atrasado. Que lo venimos diciendo, es inconsistente sostener un 2% de actualización del dólar oficial cuando la inflación está en el 8%, ¿no? Y antes fue 13, y antes fue 20, y antes fue 25. Y lo que vos decías respecto a la crisis social y un gobierno que tiene que salir a intervenir en el mercado de cambio, es porque ¿dónde se canalizan todas las broncas en Argentina? ¿Dónde se canalizan todas las dudas? En el dólar, que es el precio más político de la Argentina. Yo escuché esta semana a alguien que dijo que gobernar la Argentina es gobernar el dólar. Bueno, hay mucho de verdad en eso. Es el precio más sensible hacia donde van todas las angustias. Saltó 18% esta semana, en apenas 4 días, el dólar blue, que la semana pasada, recordemos, cotizaba apenas arriba de los 1.000 pesos, y esta semana tocó los 1.300 pesos, rompiendo un récord nominal. Pero hasta ahí, bueno, decimos, es un dólar chiquito, un mercado secundario, pero que cada vez hace más ruido. Pero también podemos prestar atención a lo que pasa con los dólares financieros que son legales, como es el contado con liquidación y el dólar MEP, que también subieron, dólar MEP y contado de liquidación en alza, que llevaron la brecha cambiaria, es decir, la diferencia con el oficial, al 40%, ¿no? Y esto acrecienta el descontento empresario, el descontento de los estatales, de los trabajadores en general, ¿no?, que están mirando también el precio del dólar, y del mercado financiero. Es decir, tuvimos descontento empresario, descontento social y descontento del mercado financiero. ¿Se terminó la fiesta en el mercado financiero? ¿Le están bajando el pulgar a Milei? Bueno, son preguntas que quedan flotando en el ambiente. No solamente sube el dólar, por esto digo estas preguntas, sino que las acciones cayeron y el riesgo país se disparó. Milei con Majul dijo que no es una corrida esto, Guille, a pesar de que salieron a intervenir de manera no clara y sin decir cómo lo hicieron. Dice que no porque el Banco Central compra dólares. Claro, el Banco Central compra dólares, pero lo hace a fuerza de cepo. Y eso es lo que está mirando el mercado financiero en estos momentos. El mercado financiero está mirando que no tienen plan para salir del cepo. Bueno, y eso también está impactando los precios, porque veía la medición de alimentos y bebidas de la tercera semana de mayo y ya hay casi un 2% de aumento, 1,8% concentrado en esa sola semana. Ya está trasladándose a precios de esa variación del dólar blue. Bueno, sí, y veremos en definitiva cuánto es el impacto de lo que vos mencionás. La consultora LCG, que hace una medición de la inflación diaria, arrojó que 2%, como bien marcás, la inflación en alimentos en esta semana, ¿no? Ojo porque esta desinflación que celebraba el gobierno, que es el único desinflación recordemos siempre, del 25% de diciembre, es el único dato favorable, supuestamente favorable, que tiene para mostrar qué va a pasar con la sociedad si ve que la inflación en los meses siguientes no baja, ¿no? Y que el dólar se sigue poniendo nervioso, y que la cosecha no aparece, porque está esperando la cosecha. La gruesa
no aparece y estamos a 25 de mayo. La liquidación ha sido una de las más bajas durante el mes de mayo desde que se tenga recuerdo. Mientras tanto, en todo esto, el gobierno va a decir, bueno, no está acusando recibo de esto o hacen de cuenta que no pasa nada. En el país de no hay plata, el presidente viaja en el avión presidencial a España para luchar contra el socialismo internacional. Ese fantasma que recorre la cabeza de Milei en el siglo XXI. Y presenta su libro, como lo hizo en el Luna Park, canta, baila, y no queda claro qué está festejando ni quién se hace cargo de la cuenta de lo que costó esa fiestita para pocos, como es en general la economía argentina. O sí queda claro quién está pagando la fiestita para pocos. La estamos pagando nosotros con la nuestra. El 25, y con esto te cierro, Guille, estará Milei en Córdoba. Sin pacto de mayo y sin ley bases. Sin nada positivo para mostrar. Mucho circo y pocas nueces. Ese es el gobierno de Milei hasta estos momentos. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Un abrazo, que anden bien.